a trabajar en el diario Puntal. Cada vez que digo diario Puntal, me trae como un recuerdo lindo. Me acuerdo de la tapa de Puntal. Y me acuerdo de leer Puntal. Vino a Villa Mercedes y se sumó al equipo de Eduardo Garzulo. Hicieron un programa para la época muy incisivo. El más incisivo de la ciudad. El más visto los días miércoles en la televisión. El programa se llamaba Entre Bueyes Perdidos. Y me acuerdo. Sergio Garis. Hoy está con nosotros y le agradecemos aquí su presencia. ¿Cómo está, Sergio? Hola Mario, hola a toda la audiencia de la 99.5, una alegría de compartir este momento y una sorpresa con esta presentación, porque lo que menos hubiese imaginado era realmente que me condujeras para ese lugar, ¿no? Yo estuve en la producción periodística y permanente, pero la cara visible era Eduardo, realmente, el que convocaba y todo, y bueno, y le sirvió para la plataforma de lanzamiento político, eso, ¿no? También, ¿no? Sí, porque el nivel de credibilidad que tenía Eduardo era impresionante en ese momento. Algunos programas fueron memorables, teníamos gente afuera, había mucha gente que se llegaba afuera a ver el programa, poníamos un televisor y estaba afuera de CTC, se llamaba en ese momento. Balcarce 828. Claro, y vos sabés que recuerdo, por ejemplo, un programa, lo memorable de eso fueron los debates políticos que generamos, pero lo que más audiencia nos daban era lo que yo siempre preferí, que eran los temas sociales. Y por ejemplo, el tema del famoso doctor Nilton, era que estaba en... ¿El curandero? Él se decía doctor, ¿viste? Pero hacían cola para ir a Uruguayana a hacerse atender y hacía como operaciones astrales, operaciones concretas, de la vista, de todo tipo de cosas, y nosotros organizamos un debate, tuvimos 2 programas seguidos y era impresionante lo que ocurría afuera, porque la gente venía y se amontonaba ahí afuera del canal. Y después de eso, miren lo que me traía recuerdo, después de eso, del programa, tipo 12 y pico de la noche, que podíamos zafar de la gente, nos íbamos a comer lomito a La Mula, a la esquina de Edison, ahí, al frente del hospital Bailone. Por eso, ahí, donde estuvo La Mula, ahí, bueno, en calle Urquiza y Balcarce. Pero ¿por qué nombro La Mula? Porque en esos programas del doctor Nilton, nos peleamos mucho, los médicos se enojaron mucho por lo que nosotros habíamos producido. Y seguíamos la batalla verbal en La Mula. En La Mula. Y seguíamos hasta las 3:30 de la mañana, digamos, en debate. En confrontación y debate. Porque nosotros lo que llamábamos y apelábamos, y creo que sigue vigente, es hacia dónde iba la medicina, y que si había colas de gente yendo hacia otro lugar, más allá del curanderismo, es porque vos estás dejando un bache fenomenal en la ciudad. Alguien está aprovechando lo que vos no estás haciendo. En la atención y la comercialización de la medicina, porque estamos ante un hecho que es palpable, que es todo un gran comercio. Cura, se avanzó en los estudios y todo, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también no es menos cierto que todo es un gran comercio. Entonces, en ese momento que dio un salto en la comercialización, creo que se abrió un debate interesante y los puso en debate justamente un hecho que era inusual para la ciudad, que empezó con una familia andino en la calle Estado de Israel 41, sí, creo, más o menos por ahí, que ellos fueron los primeros que lo trajeron a Nilton acá por un problema de salud de uno de los hijos. Tenía un problema muy serio y parecía ser que el hombre lo había sacado a flote y que no había caído en la silla de rueda
ponle, esclerosis múltiple tenía el chico. Después lo encontré como a los 10 años trabajando en la municipalidad y él dijo, a mí me salvó Nilton, realmente. Son cosas de querer reventar, pero ese era el debate que se había armado. Bueno, ese programa despertó muchísimo debate en la ciudad. Y un debate que lo planteas ahora y que podría bien traerlo hoy nuevamente. Sí. Sí, sigue la comercialización, sigue vigente los huecos de la salud pública y la salud privada en Villa Mercedes. De las obras sociales. Bueno, ese fue uno. Y otro muy interesante que, venían a putearnos todos los miércoles, te digo. Y elegimos el miércoles porque en ese tiempo no había cuestiones digitales. El martes era el programa a nivel nacional de Neusta y Grondona. Sí, hora clave. Hora clave. Y después el jueves estaba Longobardi, creo con Bajo Fuego, Fuego Cruzado. Algo así. Entonces dijimos, vamos a tratar, porque tenía mucha audiencia esa gente. Y era un programa de tipo político, con contenido social y demás, lo metemos el miércoles. Y tuvimos la ayuda del arquitecto Angeli, que había hecho de favor, le gustó el programa y vino y nos hizo de favor toda la escenografía. Trabajamos todo muchísimo, te digo, muchísimo. El personal, los changos de la línea de ahí de CTC hicieron un laburo formidable para poder tener el programa en el aire, porque uno ve las caras, uno ve quién habla y demás, pero detrás de eso, para que llegue vos estuviste acá con la gente de la calle 25 de Mayo, y lleva muchísimo trabajo, y a mí lo que más me gusta es la parte de la producción periodística. ¿A vos te gusta la producción? Sí, a mí yo no tengo ritmo para hablar, no tengo voz, pero sí me gusta mucho la elaboración de informes. Yo, por ejemplo, dentro de lo que yo hice en ese tiempo, resucité personajes que estaban absolutamente olvidados en la ciudad. Por ejemplo, el Gringo Bailones. Por ejemplo, el ciclista de la Védova, que había ganado las 24 horas en Buenos Aires, estaba totalmente, Don Tito estaba totalmente olvidado. Ese lo hicimos resurgir, primero con nota para la revista, porque yo escribía en la revista de CTC, yo dirigía la revista de CTC, que era una revista que tenía notas sociales nomás. Escribía un editorial y después toda la cuestión de programación, pero teníamos 2 o 3 notas de contenido social. Y fuimos sacando personas o personajes que considerábamos eran rescatables de la memoria de Villa Mercedes. El Gringo Bailones, el que era artista plástico, el Toto Tesi, y también me parece que hizo varias obras de escultura. Pero vos llegás a Villa Mercedes con puntal. Yo llego en una primera etapa, claro. Yo soy de Moldes City, acá al sur de Río Cuarto, 75 kilómetros. Y yo en el año 80, yo hice la colimba, en la época que se hacía la colimba, y me tocó algo tremendamente traumático, como fue la Infantería Marina. Y estuve nada más y nada menos que en el batallón de seguridad del Comando en Jefe de la Armada, en el edificio Libertad, donde me tocó hacerle guardias a Macera, a Lambruschini, al almirante Anaya. Me tocó desfilar frente a toda la Junta Militar en el desfile, eran desfiles inmensos el 9 de julio, y me tocó, yo pertenecía al pelotón de desfile, porque no sabía tirar pa' mierda, porque era un desastre, pero yo era así como ve flaco ahora, era deportista y tenía presencia de altura y demás, y desfilaba bien. Entonces me pusieron el pelotón de desfile y me ligué viajes y todo gracias a eso. Ajá. Pero Contame qué te ligaste, no me la pases así. Y fui a Formosa a desfilar para el Día de la Armada. Ahí estuvimos conociendo todo Formosa, no conocíamos nada nosotros, pichones, salía 18 años, lo único que había estado era el Molde y el Río Cuarto, lo máximo que había viajado. Me estás contando... años 79-80. 79-80. Duro. Durísimo. Las torturas que hemos sufrido fueron tremendas. El desprecio por la vida humana lo conocí en ese lugar.
A mí me marcó muchísimo. ¿Y cómo será que yo dije, seré el único boludo al que digamos, lo afectó de esa manera? 2015 estaba de fiscal en una escuela, en la escuela acá de la escuela técnica, y veo un documento que llega y lo miro al tipo y digo, oh, este fue compañero mío de Colimba. Entonces le digo al presidente Mesa, mira, cuando tengas que entregar el documento, déjame que se lo entregue yo, porque yo creo que lo conozco a esta persona. Cuando vota, esta persona termina de votar, le voy a dar el documento y le digo, antes de darte el documento te hago una pregunta, pero la pregunta que te hago es con un lugar y un tiempo. Batallón de Seguridad del Comando en Jefe de la Armada, año 1979-1980. Y me miró así y me dice, no me digas que vos fuiste compañero mío. Y le digo, vos sos, le dije el apellido que era, no lo voy a dar público. Y bueno, y nos pusimos a charlar. Y le digo, ¿y a vos qué es lo que más te pegó? Dice, mira, las torturas que recibimos, pero fundamentalmente cuando le abríamos la puerta todas las noches a los 12 milicos que salían en el Falcon Verde, que después con los años nos enteramos que salían a chuparse la gente y después a llevarla a la ESMA, lugar donde nosotros juramos la bandera. Es decir, a mí en ese tiempo me tocaron todas las cuestiones. Hacer patrulla en el medio de Avenida San Juan, entre Retiro y Constitución, con un maltrato hacia las personas, un desprecio hacia las personas por parte de los tenientes que manejaban toda la patrulla. Consistía en 2 camionetas llenas de milico y un Ford Falcon, donde se conducían los que dirigían todo el proceso, y todas las noches salían, hasta que en el año 80 llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se mandaron a guardar los militares adentro de los cuarteles y no sacaron las patrullas a las calles. Entonces eso liberó un poco al transeúnte común de Buenos Aires a estar expuesto, porque paraban a cualquiera y les hacían poner las manos sobre el auto por nada. Los maltrataban, y era una cosa. Y a nosotros nos llevaban a campaña de combate y nos hacían tirar arriba en remerita y en pantalón corto, nos hacían tirar arriba de unos cardos rusos así, y tenías que dejarlo al ras del piso. Entonces cuando vos te levantabas estaba todo ensangrentado, porque te quedaba todo, las espinas clavadas en el cuerpo, acá en las piernas, y estabas todo ensangrentado, y las lágrimas te corrían, eras un niño, loco. ¿Cómo te van a hacer eso? Y te decían, el milico tiene que ser fuerte, ¿viste? Y cuando ibas a tirar te decían, haga de cuenta que tiene un chileno enfrente, o haga de cuenta que tiene un civil enfrente. Ese era el odio que te inculcaban. Es decir, cuando yo hablo y escucho espantado a algunos que hablan de que vuelva a la Colimba, es porque no la hicieron. Y si le hicieron porque estaban acomodados, o la hicieron en un periodo democrático, que después estuve hablando con gente que le hizo en un periodo democrático y fue mucho más tenue, con mejor trato. Ahora, lo que nos agarraban con correa, nos bailaban, ese el baile, famoso baile de cuerpo tierra, salto de rana y demás. Corríamos alrededor del Cabo Villafañe, no me olvido nunca, y tenía una correa de persiana, esas persianas que subían en la mano, y nos pegaba latigazo como si fuéramos animales. A mí me pegó una vez un latigazo, yo trataba de correr de la parte de afuera, ¿viste? Pero una vez que nos atropellábamos entre todos, me enganchó un correazo entre medio de las 2 pantorrillas, me quedaron 8 días marcados el correazo que me dio en ese momento. Pero lo que te duele no es tanto lo físico, es la humillación que recibías en ese momento. Creo que vale la pena reflejar ese tipo de cosas, ¿no? Porque a mí me marcó muchísimo. ¿Y cuánto tiempo te tocó hacerlo? Un año, porque yo entré después por el conflicto de Chile, porque casi vamos a la guerra con Chile, en esa locura militar que tenían tanto Pinochet como Videla acá. Gracias que vino el cardenal Zamoré en ese momento y apaciguó las aguas y le dijo, son locos ustedes de ir a la guerra. Y bueno, y después vino el Papa también. Sí, vino el Papa, me acuerdo. En el año 82, no, antes. Antes. No, el Papa vino en el 82, pero Zamoré vino ya había empezado, vinieron como a sellar eso. Exactamente. El Papa. Pero bueno, yo entré en el 79 y entré atrasado.
Y entre el 1 de agosto del 79 y salí el 1 de agosto de 1980. En ese tiempo la Marina eran 14 meses. En otra época eran 2 años que se hacía. Eran 14 meses, pero yo lo hice solamente 12 meses. Yo cuando salí, para mí fue un alivio total, porque lo sufrimos muchísimo. Inclusive yo vi morir a un compañero mío en la sala de armas, ¿viste? Lo mató otro compañero por accidente, pero le atravesó con una bala desde acá abajo, se la sacó por acá arriba. Esas balas trazantes 9 milímetros, tenían los sesos quedaron estampados contra donde se guardaban las armas, ¿viste? Cosas que son muy jodidas. Eso lo viviste vos. Sí, ahí. Yo iba pasando justo enfrente y se siente el disparo y salen gritando, y cuando vemos eso, fue tremendo, ¿viste? Claro, ¿cómo no te va a marcar eso? Fue tremendo. Y bueno, y después todo el tema de gritos y maltrato, eso te lo puede bancar, ¿viste? Pero yo creo que lo peor de todo es la cuestión física. Esa cuestión de tortura física, eso que te digo de los correazos. No, bueno, me vienen los recuerdos. Nos sacaban afuera del edificio Libertad y pasaban las vías. Y venía el tren y nos bailaban y nos hacían cuerpo tierra arriba de las vías, y vos sentías que el tren se acercaba y te movía acá la panza porque vos estabas y no te dejaban salir. Y estabas tan aterrorizado. Ellos te medían el terror que a vos te inculcaban. Entonces, de acuerdo con eso, sabían si triunfaban o no con las metodologías que usaban. Eso analizado después con el Diario del Lunes y con toda la formación social de psicología social que tengo. Vos sentías acá abajo de la panza que, porque el tren viene y se va produciendo un movimiento oscilante en las vías que van aflojando en los cortes. Exactamente. Y si vos estabas en el corte, sentías que una parte se subía y la otra se bajaba. Y el loco que manejaba la locomotora, que venía despacio porque hacían los traslados ahí en Puerto Nuevo, eso está ubicado en Puerto Nuevo, tocaba, vos sentías, y decía, el que se mueve lo cago a palo, el que se mueve lo cago a palo. Y vos veías que lo tenías a 20 metros el tren, y el tren iba frenando, pero vos sabías que no iba a poder frenar. Y en un momento, cuando se acercaba a 2 metros del primer colimba, decía, al tejido carrera mar, y salías despedido, ¿viste? Al tejido. Bueno, esas son formas de tortura, psicológica o física, ¿viste? Porque el hecho de, yo digo, ustedes no se dan una idea cuando no lo viviste, cuando no lo hiciste, pero cuando vos estás en el lugar y vos sentís, para colmo, estás en el piso y ves el tren, que es inmenso. Es inmenso, claro, es inmenso, y el cagazo que tenés, ¿viste? Y sentís que se te mueve en la panza, lo sentís vibrar a ese tren, y decís, me va a pasar por arriba, y vos decís, el terror, cómo te inmoviliza. A mí, si me decís, ¿cuál es la figura? ¿Cómo te inmoviliza el terror? Además, no tenías posibilidad. El loco era uno solo y nos manejaba como a 50 de la misma manera. Vos decís, ¿cómo una persona puede ejercer tanto poder sobre el resto, humillándote de la manera como nos humillaba? Bueno, compañero mío de Colimba fue el Mono Cooper. ¿Te acordás del Mono Cooper de acá? Bueno, el Mono Cooper vivía en cárcel o vivía sin poder salir de Franco, porque él le pegaba directamente a los cabos. Le decía, sacate la jineta, vamos a pelear y vamos a ver quién es más macho. Así los trataba. Y bueno, y así al mono. El mono recibió para que tenga y para que guarde. Te puedo asegurar, y yo fui testigo de los palos que se ligó el mono, realmente. Pero el mono era indomable. Nosotros éramos todos bebé de pecho, éramos todos corderitos, ¿viste? Y el mono y otro más, un salteño, eran el terror de los cabos. Porque cuando salieron afuera, así le dejaron los ojos. Porque salían de civil, los cabos no salían de militar. Y a veces salían estos de Franco, los agarraban, los hacían mierda. Se cobraban la vendetta, ¿viste? Bueno, esas cosas. Y después de eso, ahora, durísimo, digo, porque
además, cuando vos lo contás, por allí hay gente que nos está escuchando y que dirá, no lo puedo creer, digo, porque hoy los jóvenes esto lo conocen muy por arriba. Es más, cuando vos hablas de la colimba, nadie te interrumpe para preguntarte más. ¿Viste que Sí, no, porque es algo lejos en el tiempo. Lejos en el tiempo. No se sabe lo que es. Claro, exactamente. Pero bueno, esto es un relato viviente, por eso me encanta que lo digas y que lo cuentes, porque indudablemente esto queda como lo que alguna vez vos viviste y muchos vivieron en la Argentina, y que por ahí cuando hablan de el Falcón Verde, hablan del Falcón Verde y vos decías, le abríamos la puerta para que saliera, ¿no? Sí, sin saber lo que después pasaba. Tal cual. Y ellos salían a las 2 de la mañana y volvían tipo 8 de la mañana, más o menos. Ese era el horario. Y decíamos, vos sabés que hay todo un lenguaje, como hay un código, lenguajes y demás dentro de las distintas profesiones y demás, y adentro de los ámbitos militares también. Y el militar que lucía jinetas y era, digamos, tenía fuerza, tenía poder, se le decía, era un potro, era un potrazo. Y decíamos, estos potros, ¿de qué la van? Pasaban tenientes vos lo veías los tenientes con las, yo digo acá porque en la parte del hombro es donde llevaban la marca, si eran guardia marina, teniente de corbeta, de navío, lo que fuera. Y se le cuadraban a los tipos estos. Y estos estaban de civil a veces. Y vos decías, ¿qué fuerza tienen estos tipos? Claro. Y los movimientos de ellos iban al margen de cualquiera teníamos 3 compañías ahí. Iban al margen de cualquier compañía. Ellos tenían permiso de sueño permanente, no había que molestarlos, no nada. Cuando vos tenías guardia, vos sabías que a la puerta esa nadie podía entrar. Listo, ya está. Y que a las 2 de la mañana, 2 menos 5, se les abría la puerta para que salieran. 1:30 iban a la sala de armas y se armaban hasta los dientes. Así era religiosamente todos los días. Y bueno, y decía, ¿y estos vagos? ¿Y a dónde van? ¿Qué onda, no? Y resulta que cuando empezó a aparecer todo en la revista Humor, es más, el teniente que era jefe de mi compañía aparece en el Nunca Más. Enrique Piaggio aparece en el libro Nunca Más, señalado como uno de los torturadores. Entonces, vos conociste todo eso de primera mano. Totalmente, y cuando empezó a salir en Revista Humor, El Periodista de Buenos Aires, los reportajes de Mona Moncalvillo, Horacio Berbisky, el finado Enrique Vázquez, que fueron los que promovieron periodísticamente, empezaron a desocultar esta realidad que se vivía. Claro, yo ya trabajaba en periodismo, yo ya era periodista en Puntal a esa altura, y le empezamos a leer, y yo le decía a los changos, loco, pero esto yo lo vi, esto yo lo conozco. Y te digo, me corría frío, porque yo fui testigo de ese tipo de cosas, ¿viste? O haber jurado, cuando escuchamos lo de la ESMA, haber jurado la bandera en la ESMA, vos decís, sí, yo juré la bandera, pero en el lugar, un lugar siniestro donde se estaba matando gente, torturando gente, haciéndola subir a los aviones y desapareciéndola porque de ahí salían, ¿viste? Y te lo traigo a la actualidad, por eso a mí me da escalofrío cuando la escucho a la candidata vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarroel, que reivindica todo eso. A mí me da escalofríos, porque yo fui testigo del comportamiento de esa gente. Entonces no puedo creer que alguien salga a reivindicar semejante matanza, semejante tortura, porque están reivindicando eso. Ahora, entonces, todo eso pasó, vos no lo notaste en el momento, lo reviviste y empezaste a entender un montón de cosas después. Tal cual. Con el diario del lunes. Exactamente. En ese momento no te mostraban nada. Y los que pudieron ver algo, desaparecían. Tenemos 2 compañeros desaparecidos y decimos, ¿qué mierda pasó con este? Se fue. Esos vieron lo que no tenían que ver. Tal cual. Digamos que no solamente desaparecían los civiles, sino que desaparecían civiles que estaban dentro
haciendo la colimba, brindando algún servicio. Tal cual. Y te cuento una anécdota enlazada con esto, porque se disparó para ese lado la no charla. Importa, vos sabés que el periodismo se dispara para donde realmente interesa. Te cuento otra que ratifica lo que estoy diciendo. Año 2013. Mi madre en lecho de muerte, estaba para partir, estaba en la cama acá, y al lado había una mujer que estaba quebrada, y éramos 2 hijos varones que estábamos cuidando a nuestras madres. La mía ya no tenía más nada para hacer, él se la llevó a los 2 días más o menos. Y cuando estaba a la noche en un hospital cuidando a un enfermo, no se te pasa más la hora. Y empezamos a charlar, ¿viste? Con el vago, y esto fue en Río Cuarto, ¿no? En el hospital privado de la villa, algo así se llama ahí en Río Cuarto, frente a la terminal en la estación de tren, la vieja estación de tren. Y empezamos a charlar. Y le digo, mira, yo soy clase 60 de los que hizo la colimba todavía. Le digo, ¿vos de qué clase sos? Yo soy 61, me dice. ¿Hiciste la colimba? Sí, dice, hice la colimba. Medio, dice una cosa variopinta. Le digo. Y le digo, porque dice, ¿vos dónde estuviste? Y le digo, mira, a mí me tocó en Buenos Aires. Yo fui infante marina, le digo. Y tipo me mira. Así en la noche, ¿viste? En la penumbra. Sí, en la poca luz que ingresa al pasillo. Y yo vi que se interesó y me hizo preguntas. Digo, loco, pero vos me estás haciendo preguntas que conocés la cosa. Dice, mientras vos estabas jurando la bandera, yo juré la bandera el mismo día que vos, en la misma ESMA, pero yo era cadete. Y yo era cadete, y era cadete distinguido. Era primer promedio de los que iban a egresar. Una noche, dice, paso a comentarte. Dice, una noche estaba haciendo guardia en la zona de allá, la que da al río. Bueno, hay que conocer el lugar. Claro. Es como una loma y después baja al río. Una noche estaba haciendo guardia ahí, como yendo para el río, y siento pasos. Y entonces digo, ¿quién vive? Es lo primero que te hacen decir. Y dice, tranquilo soldado, soy el teniente tal cosa. Sabía, y tenía la contraseña, o sea que le dio la contraseña, ni un problema. Venía el teniente con 3 civiles adelante. El teniente armado. 1 o 2 personas. Me queda la duda ahora si era 1 o 2 personas. No, una sola persona. Militar. Dice, yo lo veo que desaparecen y por ahí siento un tableteo de ametralladora en el lugar donde iba el tipo. Y por ahí veo fuego, una fogata tremenda. Y como a la 45 minutos, 1 hora, vuelve el tipo solo. A mí, dice, yo primero cuando sentí el tableteo dije, los mató. Cuando vi el fuego, los quemó. Y empecé a temblar. Y no sabía qué decir. Y se viene el tipo solo y dije, los mató y los quemó. Y desde ese momento me dije, yo esto no lo quiero. Yo he sido testigo de algo. Y encima vuelve y dice, ¿todo bien, soldado? Sin novedades, señor teniente, o lo que haya sido el tipo. Sin novedades. Y dice, a mí me temblaba la voz, me temblaba el cuerpo. Me cagué encima. Dice, de lo que había sido testigo. Y te tenías que callar la boca. Claro, ni preguntar, ¿que viene solo ahora? Y desde ese momento me prometí que yo no iba a egresar. Y tenía que inventar algo. Claro, porque si te ibas ahí al otro día... Llamé a mi casa y le dije a mi papá, papá, vos decís que mamá está enferma, que mamá está mal y que me necesita sí o sí allá. Porque, hijo, yo después te voy a contar. Bueno, el loco hizo, no se lo quería, era el cadete más, era medalla de oro casi. Y se volvió. La voy a hacer corta. Sí, él se volvió y le dijo, no me pregunten, pero yo le hago la cruz a esto. No quiero saber más nada. Una noche, 10 años después, me paré en la mesa de Navidad, me comenta,
y les dice a todos, ¿ustedes quieren saber por qué yo me volví de la Armada en el año 80? Les voy a contar. Y les contó toda esta historia. Es la primera vez que lo cuento y la última vez que lo cuento. Dice, ustedes se quedaron todos con una duda. Bueno, yo les voy a sacar la duda. Ahora lo puedo contar desapasionadamente. Pero a mí esa imagen no se me borra de por vida. Y me dice, es la segunda vez que lo cuento, loco. Porque vos conociste eso. Qué bárbaro, qué duro, ¿eh? Durísimo, durísimo. Y nos abrazamos. Qué duro, loco. Qué duro. Me emociono. Sí, no, veo que te emocionás y digo, todo eso, en algún momento del relato tuyo, hacía referencia a... Me marcó, lo dijiste varias veces, me marcó esto. ¿Te marcó tanto como para tener que hacer terapia, estudiar, dedicarte tal vez a lo que no querías y de pronto o no habías pensado nunca? ¿Cómo siguió tu vida a la vuelta? No, pues yo quería estudiar periodismo. Uh-huh. Yo me fui con ganas de estudiar periodismo y volví. Y resulta que en Río Cuarto justo modifican la carrera, era licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que es lo que se terminó recibiendo Eduardo. Yo con Eduardo lo conozco de allá. Pues vivimos juntos y todo, en departamento, vos ibas a estudiar, te juntabas con algunos que estudiaban lo mismo, alquilabas un departamento en común, ¿viste? Y hacías vida común. Y en el año 81 entro yo allá a Puntal, ¿por qué? Porque me llaman primero del diario La Calle, había 3 diarios en Río Cuarto, El Pueblo, La Calle y Puntal. Me llaman del diario La Calle y yo hago de corresponsal ahí en Moldes. Y el diario Puntal había largado y tenía corresponsal en la ciudad, bueno, era reciente ciudad en ese momento, y yo le ganaba con todas las primicias, ¿viste? Entonces, en el ámbito del periodismo, eso... Sí, en ese momento se manejaba. Claro, pero además no es como ahora que tenés los medios digitales. Pensemos que todavía había medios que se hacían a plomo, ¿viste? Se imprimían a plomo. Puntal fue una avanzada en todo lo que fue el periodismo a nivel nacional con el sistema offset. Uh-huh. En el año 80 salir con el sistema offset era todo una novedad, con buena impresión y demás. Entonces, cuando de Puntal, yo tenía un compañero en la universidad que era Daniel Plachi, y me ve y me dice, che, ¿no querés entrar a Puntal a hacer cobertura de vacaciones? Porque ahora se viene. Y como en La Calle no me habían pagado nunca, entonces agarré y me fui. Vos viste que nos usan de esa manera los periodistas, es muy común eso. Entonces me voy a trabajar, me hacen firmar un contrato hasta febrero, fin de febrero, que se terminaba el periodo de vacaciones. Y me dice, no, te quedás porque nos gusta cómo laburás y te vamos a hacer entrar, y vas a entrar en la parte de regionales, en la jefaturas regionales me dieron, sin anestesia, directamente. Así, de una. Y bueno, y entré en las jefaturas regionales porque teníamos toda una serie de corresponsales en los pueblos del sur de Córdoba. Llegamos hasta Santa Rosa Calamuchita, Villa General Belgrano y demás, y después llegamos hasta Rancul en La Pampa y demás. Era grande y yo manejaba todo con 21 años. Manejaba toda esa serie de corresponsales. Y en el año 83, como acá en la zona de San Luis no había un diario fuerte, sino que era el diario de San Luis, se llamaba, impreso en plomo y con noticias viejas y demás, dijimos, es una zona como para explotarla. Es una plaza. Porque nosotros llegábamos a Merlo y toda la ruta 1, que era ruta de tierra en ese tiempo, ¿viste? Años 80 estoy hablando. Y 81. Y entonces en el 83 me vengo a San Luis Capital con Julio Perotti para recorrer la ciudad, establecer vínculos periodísticos, que no tiene nada que ver con estas cosas de ahora. Vos te tenías que manejar con papeles, teníamos máquina de escribir, mandábamos, bueno,
Entonces, en el año 80... Me gusta cuando decís máquina de escribir. Eran las Olivetti y estábamos en la calle España, casi Italia, ahí en San Luis, y acá estaba el Héctor Pablo Ósola, sí, que dirigía la agencia de acá de Villa Mercedes. Y estaba Luiselli, finado ahora, que era fotógrafo. Estuvo un chico, me olvido, estuvo Pirifune, una compañera periodista en ese momento, después se fue, tuvo muy mala suerte porque su esposo se mató en el avión que cayó en Fraiventos. Sí. Bueno, sí. Era de Alpargatas, acá era gerente de Alpargatas. Y vamos ahí a San Luis y armamos el equipo periodístico y empezamos a salir. Yo creo que fue el 26 de octubre, por ahí. El 30 de octubre fueron las elecciones. Yo creo que el 26 de octubre empezamos a salir. Hicimos varios números 0 de prueba y salíamos con un suplemento de 8 páginas. Más venía a San Luis. Las 8 páginas de San Luis con la parte de afuera, con el diario de San Luis, se llamaba Puntal San Luis. Y adentro el otro diario, ¿no? Que tenía noticias nacionales, internacionales y cosas de ahí de Córdoba. Y deporte. Entonces, ahí con esos 23 años empezamos a transitar la democracia cuando entra Adolfo Rodríguez Sá, que en ese momento te habrá tenido 36 años él, sí, una cosa así. Joven, sí. Y a nosotros éramos muy atrevidos en ese tiempo, muy atrevidos y hacíamos periodismo de investigación. Y empezamos, al poco tiempo, empezamos a ver cómo estaban tejiendo la madeja de poder y cómo estaban acumulando poder económico para lo que era la cuestión después de tener el semejante poder político que duró durante 40 años, ¿no es cierto? Sí. Y salimos a denunciar los negociados que habían hecho con el primero de todo, me acuerdo, fue de la Toma, una empresa que en este momento no me acuerdo el nombre, pero que la cuestión era con Italia. Y donde estaba metido en ese negociado el propio obispo Laice. Sí. Bueno, nosotros denunciamos con nombre, apellido, con todas las cosas. Imagínate vos lo que nos costó eso. Claro. En el año 85, cuando pierden fue la única que perdieron en ese tiempo, la elección de medio término, el radicalismo iba a quedar con mayoría, claro, en la Cámara de Diputados, que era unicameral. Sí. Resulta que los cagaron a palo, mandaron a la policía y los cagaron a palo. Y hay una anécdota hermosa en la cuestión periodística. Vos sabés que había ido a cubrir Roberto Vinuesa. Sí, ¿lo conoces, no? Sí, lo conozco. Bueno, estaba estaba Roberto, Claudia San Martín, la rusa Weisstock, no sé si le conociste, no. La rusa Weisstock, fallecida ya, estaba el petizo Penini, estaba después los 2 años entró Oscar Flores, que también lo debes conocer. Oscar, sí, pero entró después él, y después también entró el Negro Bringas en la parte de deporte y demás. Y había un chico Ruiz de la provincia de Córdoba, pero duró poco porque no se adaptó a San Luis. En esta anécdota del año 85, vos sabés que estaba Roberto cubriendo como periodista y estaba el Guille Moyano, que era el fotógrafo de Puntal. Y se armó una trifulca. Entraron la policía, pero con unos bastones así. Y los cagaron a palo. En ese tiempo estaba el que le decían el Quirquincho Ortiz de acá, Enrique y Piña, Sibori, el Luis Sibori, estaba el Negro Ríos de ahí el Popi Arnaldi, bueno, nombres que te puedo dar muchos nombres. Estaba José Luis Dopazo, presidía la Cámara de Diputados González era el que presidía, sí. Bueno, la cuestión es que en ese despelote los echan a los radicales y arman todo el circo, los peronistas, para que no perder la presidencia y demás en todo eso, porque era en igualdad de número prácticamente. Como
se sacó la foto en el momento que la policía los estaba cagando a palo. Entonces, ¿qué hace el Guille? Dice, loco, esto es una primicia. Era el único medio que estaba sacando fotos, porque nadie cubría, no les interesaba en ese momento lo que pasaba en la Cámara de Diputados y demás. Entonces, eran las cámaras viejas, de rollo. Y el Guille venía corriendo porque lo corrían. Entonces, rebobinando el rollo, lo sacó, lo abrió y le dice, vení Roberto, vení. Y le tira el rollo y le dice, llévatelo. Y sale Roberto corriendo. Sale corriendo con el rollo, se va a la agencia, lo envuelve, le hace una caja y por la TAC lo manda a Río Cuarto. Y nos dice, che, esto es un despelote tremendo, es un quilombo total. Arde la Cámara de Diputados, los han cagado a palo los radicales. Claro, dice, va el rollo con la foto. ¿Qué hay? No sé, pero fíjense, cuando llegó le dijimos a los fotógrafos, loco, esto es oro en polvo. Así que tengan mucho cuidado cuando... No vayan a velar esto. Claro, para cómo entra una lucecita, se te velaba el rollo. Y empezaron a aparecer las imágenes. No sabé lo que era. Quedaron para la historia esas imágenes. Y como el diario tenía conexión, porque teníamos Noticias Argentinas en ese tiempo, era una agencia de noticias, sí. Teníamos la United Press Internacional para las noticias internacionales, Associated Press para noticias internacionales, Telam. Pero Telam era una agencia chiquita, devaluada en ese tiempo, no es como ahora que tiene una multiplicidad de medios. Y habló el director de Puntal, habla con ¿quién era? No era el Cachigamón, era, no me acuerdo quién estaba en ministro, Trócoli me parece, sí. Que estaba de ministro del Interior. Puede ser. Habla con él, con uno de ellos habla y hace el puente para el programa de Grondona y de Neusta. Y al otro día aparecen las fotos así en primera plana en el programa más visto de periodismo en la Argentina. Y nos empiezan a llamar de todos lados y las fotos esas dieron vuelta por todo el país. Se pasaba Telefoto en ese tiempo, se llamaba, que era un lector, y era un carrete que daba vuelta, iba un lector pasando con una célula fotoeléctrica que a través de pulso telefónico se transmitía a otro teléfono y ahí así salía la foto en un papel fotográfico. Esos eran los medios que había, ¿viste? Que se manejaban. No es como ahora que lo sacá y lo mandás. Sí, lo mandaban al celular. Nada que ver. Todo llevaba mucho más tiempo. Y las fotos había que revelarlas y demás, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Fue todo. 85 era chiquito. Descomunal fue el despelote, pero después teníamos que trabajar con un policía federal en la puerta porque nos boicotearon y en uno de los discursos Rodríguez A nos mandó a la gente en contra. Eso fue una acción de Adolfo, pero pésima desde el punto de vista de la integridad física nuestra. Esa la sufrió Roberto, la sufrió el fotógrafo, porque que te diga cuando está toda la turba, que te diga, y por más que Puntal nos diga que esto, que lo otro y demás, y claro, todo chiflando y demás, hijos de puta, imagínate vos cómo enfervorizás a una masa. Y puede pasar lo que le pasó a Cristina, de tanto fogonear violencia, y uno dijo, hay que matarla, ¿viste? Y no era un loquito suelto, porque esto cuando se conozca la trama real va a ser distinto. Pero ahí podía salir un loquito suelto y hacernos mierda. Entonces fue un momento muy jodido. Y a nosotros nos decían que éramos el medio radical por excelencia. Y no. Venían de Río Cuarto. Claro, cerraba todo. Cerraba todo. Sí, me acuerdo de eso porque lo escuché. Y a nosotros nos decían que éramos la pendejocracia de Puntal, porque la cuestión era matar al mensajero. Sí. Pero éramos muy atrevidos en ese tiempo, 20 y algún año. Yo con 23 años armó el diario acá. Y dirigía desde allá de Río. Después yo estaba un lapso acá en Mercedes, un lapso en San Luis, pero la central mía de trabajo y de coordinación de todo lo tenía ahí en Río Cuarto. Y era difícil coordinar 8 páginas con los sistemas que teníamos en ese momento. Hoy es una bicoca, si se quiere. Es mucho más fácil. No existían las PC.
Entonces tenías que, Claudia San Martín escribía hacía las notas periodísticas y a su vez escribía en una computadora que teníamos que era tamaño baño, con unos disquetes más o menos de 30 centímetros de diámetro, y después nos conectábamos por teléfono, ella se conectaba conmigo por teléfono a Río Cuarto y nos pasaba el material a través de la vía telefónica. Eso fue un paso superlativo en tecnología. Entonces salíamos con la cobertura, a la noche sesionaba la Cámara de Diputados, Roberto Vinuesa lo cubría, venía, lo escribía en el papel, Claudia San Martín la copiaba en la computadora, nos la mandaba a nosotros, yo la recibía ahí en Río Cuarto, lo copiaba en otro disquete, lo llevaba a una máquina que era como una heladera y ahí salían las tiras completas y después un armador cortaba con la tijera eso lo vi. y armaban armaban de acuerdo como vos le pasabas el diagrama escrito en un papel, se lo colgaban enfrente de ellos y de acuerdo con eso iban pegando las columnas de papel. Entonces, bueno, pero podíamos, de esa manera nosotros aventajábamos al Diario de San Luis porque podíamos salir con las noticias de último momento y ellos no podían por el sistema de plomo que tenían, hasta que después compran las grandes máquinas, cuando se hacen cargo los Rodríguez transformaron todo, pero en el mientras tanto nosotros sacamos mucha ventaja tecnológica y éramos todo un equipo de chicos. Claudia San Martín tenía 19 años en ese tiempo, Roberto tenía 2 años más que yo, creo que tenía 25 años. Por eso no decían la pendejocracia, porque no pasábamos de 30 años, y eso te da un atrevimiento que hoy ya no lo tengo, es una realidad. Sí. Y entonces, bueno, después de eso me convocan, como Julio Perotti estaba de secretario de redacción del diario en general, me convocan cuando Julio se va a La Voz del Interior, me dicen, Sergio, quedas vos como secretario de redacción. Entonces yo me despego ya de la diaria de la noticia de San Luis, pero a mí me gustaba. Y en el año 89 lo venden al diario, a un aventurero de San Luis. Sí. Y resulta que nos quieren incorporar, yo me quería venir porque a mí me gustaba laburar acá, y cuando le hago 2 o 3 preguntas me di cuenta que era un seco de mierda, que lo había comprado para hacerlo desaparecer. Para hacerlo desaparecer directamente. Con Pisco, dirigente radical, quiso ser y no le alcanzó ni para eso después, ¿no? Y entonces yo me retiro y le digo, no, yo no me voy con esta. Y Eduardo también iba a venir. Si nos vinimos a una reunión, tuvimos una reunión con él ahí en San Luis, en el Paseo del Padre, tenía el estudio económico, y cuando nos vamos de vuelta me dice Eduardo, ¿y cómo lo ves? No, pésimo, loco. Pésimo porque no contestó esto, y vos para un diario necesitas por lo menos garantizar 1 año de salida, tener el capital para 1 año de salida, porque el primer año es todo pérdida, hasta que te adaptás y empezás a hacer las cosas. Eso era antes, te hablo de los años 80, 90, no sé cómo será ahora, porque me despegué de eso. Y entonces yo seguí trabajando ahí en el diario como secretario de redacción del diario. Pero justo viene Pablo Mendelevich y él ya tenía una persona para poner secretario de redacción. A mí me cae una situación familiar muy particular. Se muere mi abuelo, que era como mi padre. Yo lo cuidé hasta que se murió. Y mi abuelo tenía hermanos en Australia. Y como ellos cuando hablaban por teléfono preguntaban quién está con Vincenzo era el italiano, yo estaba siempre con él. Y como un resarcimiento, como un reconocimiento por haberlo cuidado hasta el momento de la muerte, me mandan un pasaje de regalo de Australia y me pude ir 5 meses, 6 meses estuve viviendo en Australia, paseando, conociendo todos mis familiares, una familia inmensa tenía allá en Australia. Y me quisieron hacer quedar, pero yo, como mi cultura era latinoamericana, dije no, me vuelvo a la Argentina. Punto. Terminamos la primera parte. Esto tiene segunda, indudablemente, porque todavía no empecé. Hace 1 hora que estamos y todavía no empecé. Si yo me quedé con Entre Bueyes Perdidos,
Y acá y no llegamos todavía. Entonces hay segunda parte. Ya con algunos invitados tengo hasta tercera, te digo, ¿eh? Bueno. Tengo hasta tercera, así que tranqui. Te estamos conociendo. Me encantó la primera. La segunda, siempre la segunda parte no es buena. Acá es siempre mejor. Y la tercera mejor que la segunda. Bueno, partimos entonces del primero de... No, tengo un montón de cosas en medio. Terminamos en Puntal y arrancamos de Australia en adelante para la próxima. Y no, pero me quedé en el medio de Puntal. Sí. Es donde yo abrazo mi verdadera causa. Porque yo trabajé en toda la cuestión cristiana, mi pensamiento es cristiano, de la teología de la liberación, y me fui a trabajar en el Interregno. Yo en las vacaciones me lo tomaba para irme al monte santiagueño. Ahí me junté entonces, con un cura. Pará, no me adelanté más nada. Pará que ahí paramos. Y esto me la contás en la próxima. Gracias. No, gracias a vos por hacerme recordar todas estas cosas.